Dormido. Votamos ya, va. Dormido. Va, 3, 2, 1. Soy yo. Pues ya han dicho que sí, Rosa Clara, ¿no? Rosa Clara, ¿eh? Venga, venga. Mira la forma, mira. No les contamina esta forma. Seré una patata, no claro, esa. Yo les amo un Maribel. Porque al día cosas me pasan. Ay, mi guerrera. Porque no. Porque es una bobilla que no pilla las piernas, que llevan a la charla, la niña operada. Para que no se pongan malos, como todo. Que no se pinte. Dentro ahí no se pinte. Uf, mal corte, ¿eh? Reproducir canción entera. Now, Dime. revancha, La que te llames. revancha. Cuando... Tú, Yo no. estoy. Pero que eras así. Era, ¿eh? Pero como panza de conejo. Así y bueno, el papá tiene la mano grande. Pero si tú vas loca, es que cambias aquí. Bueno, 34. No, que yo lo único que sé es que me pongo ahí 40 minutos corriendo, pero corriendo como un demonio. Y acabas así, ¿no? Como si me persiguiera Satanás. Como con pelo. Yo ya estoy haciendo ya todas las máquinas Te que pone la parte de los No se fuertes le ya, va ¿eh? cayendo. Yo pesar no. Bueno, hago un poquillo, pero tampoco. ¿Sabes qué me pasó ayer? Que me había reventado el día anterior. Estuve casi todo el día en el gimnasio. Entre el Y al otro día estaba- entre el gimnasio y la piscina estuve todo el día. Que yo estaba todo el día de paz. Por la mañana de ayer, por la mañana estaba Cansado. cansadísimo, tú. Y digo, para. Ahora, el segundo desgranado es la que es. Baixi. Paula, al revés, Paula, al revés. No, va, que al revés, Paula, al revés. ¡Toma! ¡Toma ya! Y de las ampoletas, que no sé si Ah, que yo vaya en la ranchera y tú en la ranchera. Y aquí al zorro. A mí me pasó con la No, curva. porque yo quiero cenar con dos ojos, ¿no? Y esta, la siguiente, la próxima. Y la Ah, pero me falta una. Un cara en foto que se vuelve a hacer. Ah, o sea, no somos 10. Acao. Arnau, venga, deja la pelota. Mira que para aquí, cariño. Pero tenéis que echar para allá, Ojo, que está aquí la cámara. ¡Calla, moco! No llega ni al tobillo. Ni a cuádriceps, porque es cuádriceps. El cuadro no llega ni al tobillo. Voy cogiendo el Tiene que ser más de este. Estoy haciendo pero te digo. Siempre una truita. Siempre una truita de arroz. Yo, es que. Ahí no te lesiona. Bajo es. Vale, suba bien para echándole ese y está sellado. Ana, buen provecho. Está buenísimo. ¡Hala, que aproveche! Está buenísimo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Yeah! Venga, unas palabras, tío, que. 18 años. Dedica unas Palabras. Díganos unas palabras. Palabras. Sí. Desde Vale, lo que sería. Es igual lo que sea, cariño, lo que te salga. Sí, Que estemos todos muy felices y la salud lo primero. Eso, muy ¡Toma bien. ya! Muy bien. Vale, podría. Bueno, pues los 18, mira, ya yo ayudo a pasárselo. O si falta uno, voy a buscarlo. ¿Falta alguno? Toma ya, mira. Pues sí, mira, en el camburgués, en el A la avispa le pico yo y se muere la pizza. Mira. el camburgués, ¿Quiere cava? ¿Quiere el cava? cacol, Eso ya pidió, pero. Pásame el... ¿Quién falta? Venga, vamos. Ya. Yo no quiero. ¿Qué queréis vosotros? Venga, va. Cumpleaños ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
ahí que sí. Pues Bueno, la ya edad que- más bonita del eh. mundo, porque luego Es la más bonita. Ya que la madre no quiere decir unas palabras, te las digo yo, ¿vale? Toma ya, venga, Madrid. Muy bien. A ver, si bien es cierto que los 18 es una etapa en la que pasamos de la niñez a la adultez, ¿vale? Con esta edad adquirimos muchas responsabilidades y muchas... aparte de responsabilidades, pues el tema ya de los adultos que tienes que gestionar tu propia vida para coger tu camino y lo que te forma durante toda la vida, ¿vale? Entonces el tema de la responsabilidad y la disciplina siempre tiene que ir ligado. Y los compromisos, ¿vale? Siempre, con todo lo que adquieras, comprometerte, como dice tu abuelo, ¿vale? Entonces, lo importante para todo esto y para el camino que te espera de aquí en adelante, siempre la familia, siempre tiene que estar ahí, ¿vale? Y ahí Nunca estaremos olvidarlos todos. y nunca esto, ¿vale? Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Nos comprometimos en su momento con el Muy vino. bonito. Nos comprometimos con el vino. Nosotros nos comprometimos, ¿vale? Bueno, nos comprometimos con otras cosas, pero las cosas van Muy bien, cambiando. muy bien. Y se van degradando poco a poco. Cambian en el camino, Es ¿eh? cierto, es Con cierto palabras eso. potentes, Con ¿eh? pan y vino, pues... Palabras sabias, desde luego que sí. Yo estaba Sí. bueno, Yo la verdad que mis 18 años no los cumplí ni los celebré con mi familia. Yo cuando tenía 18 años estaba ya entrando a la universidad y estaba dentro del seminario, o sea que nunca me dio la oportunidad ni de celebrar ni de estas cosas. Tengo una vida diferente a lo de cualquiera, pero que es una etapa muy bonita. Pero te enseña súper mucho bonita. también. La responsabilidad y lo de esto siempre lo he tenido y el ser siempre, como digo, tu madre, eres muy cuadrado, he tenido una vida así. Claro, que he dependido, También es verdad que tú te has formado de maravilla. Sí. Y es una formación extraordinaria. como he dependido realmente de mi familia, nunca he estado para moldearme ni para apoyarme, o sea, porque no me he apoyado en mi familia. Es lo que yo siempre les he contado a los 14 años que iba de casa. Me he formado prácticamente en otro sitio y en la calle. Pues más mérito orgullo, tiene, ¿no? Y más mérito. mérito, claro. En el caso de ustedes, Tirado por un camino. Es Yo más, lo que- él el camino que ha cogido sin tener ningún apoyo de la familia. lo que admiro de todos ustedes, en el caso de la Alma, en el caso tuyo, es que tienes a tu madre que te apoya sin límite. O sea, la admiro, la respeto y para mí tiene todo mi aprecio por eso, porque ella nunca se cansa de luchar por vosotros. O sea, eso tienen que valorarlo ustedes. Pues sí, es verdad. Es verdad. Hay familias que no tienen. Estoy llorando tu madre, Paula, abrazarla, hombre. Es verdad que tenéis una madre que la tenéis así, ahí va siempre y Y el pastel favorito. que se va a poner todo. Es verdad. No, es que vosotros lo veis esto como una cosa Sí, que, como que normal. como que tiene que ser así. Como normal. Claro, Pero yo- no todas las no. familias son así. Yo ya te digo yo que... El pastel cuando lo Aprecialo, cariño. compramos. Es verdad. Que tienes una madre y un padre también. Mira, te voy a contar Que vamos, que están una con experiencia vosotros que... a tope por lo que Una experiencia necesitéis. que de esto, cuando yo me gradué de bachillerato, siempre quise que mi madre estuviera, nunca estuvo. Claro, no claro, estuvo. claro. Cuando me gradué de la universidad también quise que estuviera, nunca estuvo. Y es algo que ustedes, es algo que, como dice tu tía, piensan que es algo que, Es algo que está normal. Que tiene que normal, ser, que tiene que ser así. pero y no es así. lo que hemos vivido y que no está, Hay gente que lo no lo apreciamos, dice. esos detalles que nunca estuvieron en nuestra vida, ¿sabes? Claro, y que son momentos, como no estés ahí en Nada. ese momento, ya Ya los te la has momentos perdido, pasan. ya está. Y es una cosa que es verdad que la edad te enseña que el tiempo se pasa y se pasa. Se pasa O sea, volando, ¿eh? Se pasa y se pasa, no puedes volver a... No puedes volver Aprovecha, atrás. lo que sí que aprovecha es lo que tu madre se esfuerza por ti, el estudio, el trabajo y sobre todo eso, porque si tu mejor herencia no va a ser que te deje 1 millón de euros, ¿no? No. Va a ser tu estudio. Claro. ¿Por qué? Porque eso va a Sí. formar tu vida de aquí en adelante. Sí, porque eso no es.
Eso es lo que se os puede... Eso para ti, es lo para Alba, mejor que para se ella, puede para dejar. él. El que tengáis una formación Conocimiento, y sí. un conocimiento y una responsabilidad y tener un camino un poquito encaminado para ir bien en la vida, porque si no te tuerces a lo primero y ya luego... Sí, es que Alba. esta edad es... Como la Paula. Hay tantas cosas que Sí. te van Sí. bamboleando y no hay No. que Como la hacer Paula. caso a, no hay que No. hacer caso a todo, Que ¿eh? ellos lo ven como es una obligación de los padres, pero tenemos la obligación, pero ellos también tienen el deber. El deber de poder aprovechar eso. ¿Cómo? De formarse y de... Matacana, ¿verdad? No, que a ver, hay una obligación y unos deberes, y hay unos derechos y unos deberes. Y tienen unos Ahora tu derechos. madre se esfuerza Que la vida está así, o por sea, darte el es- estudio. ay, no quiero estar de Yo hubiese querido que la que mis vida padres es así. se esforzaran por darme esto, pero Ahí está, claro, mira, ¿ves? Esto es lo que hace. no Mira, podía en aquel entonces. Tuve que pagarme yo mi estudio y eso es complicado. Por eso te digo yo, aprovecha, disfruta que tienes a tu madre viva, que te apoya, porque ella te apoya ciegamente, ciegamente a ti y a la Alba, ciegamente. Muy ciegamente, ¿eh? Entonces, Aunque nadie lo vea. aprovecha. No, que son cosas que se ven en el día a día, pero que decimos... ¿Tú no lo notáis? Que vuestra madre está ahí y venga y venga y venga. ¿Por qué Pero no lo suponte, notáis? solo ponte a su pensar. manera. Solo ponte a pensar. Un día no está ella. Ya. Mira la mujer. Claro. Claro. Solo un día no está. Tu ropa estará en el lavabo, vamos, ahí a años y años. Disfrutar, Si no acabamos de llegar. Disfrutar, chicos, de la vida. Solo es una, pero disfrutarla con sabiduría. Vienen aliens. ¿Cómo es que acabamos de llegar nosotras? Disfrutarlo con sabiduría y bueno, lo mejor que se Buenas pueda. palabras, David, buenas palabras. Me alegra. Buenas palabras, David. Total, la verdad es que sí. Muy bien. Es verdad. Sabio, La verdad es que sí. No, Deberías hacer un Son libro. palabras sabias. que- Es muy sabio él. Es un viejo joven. No, porque él ha llevado una vida muy diferente a la que está viendo que no, nosotros intentamos Es llevar una vida pues eso, totalmente diferente a la que sepan que Yo me estamos ahí, acuerdo, pero que, yo me acuerdo, que también... de unas palabras que él me dijo ahí en la piscina y siempre las recuerdo y las he comentado. Y es que él cuando vino aquí vio esta familia y entonces él añoraba o sea, Su familia. entonces, Correcto. Ya, claro. y entonces me dijo que esto era un valor importante. Lo que pasa es que los que tenemos Los que esto, tienes no a veces lo ves no a así. veces lo vemos como que es una cosa Ya lo normal, tenemos dado, Como es más normal. pero hay muy no pocas le- cosas normales como esta, ¿eh? Hay No muchas todo es familias así, que no ¿eh? están unidas, que tienen problemas y que... Claro, por eso que te digo que hay muchas siempre hay familias de cosas, todo tipo. pero es verdad, hay muchas familias que son muy distantes, son muy, bueno, de otra manera. Y diferente. yo lo entendía al David perfectamente porque bueno, luego Claro, me él viene me de explicó una- cosas y de claro, una pues, claro, lo entiendes manera perfectamente. de- No, porque fíjate, es que te quedas Que marcado. no lo Que tú no sigues es la tu misma. gradación. Entonces, claro, Pero Pero se David graduó, ha pues tenido, fuimos todos, primero, fuimos de eso, pues todos los que... que él se ha forzado a tope. Claro. Porque de donde viene Por y integrarse. donde ha llegado, porque tiene unos estudios exquisitos. Claro, y eso, Claro, y y- eso pero es, eso le se lo ha ayuda a ganado eso, pulso a pulso. a integrarse mejor, porque hay gente que no se integra. Pero él, pues sí se integra con el mundo de la familia, en el trabajo, Eso es un piscinazo que te has tirado ahí. sociedad. No, que tiene unos Pero conocimientos porque muy tiene esa importantes. condición, tiene esa Revuélvete, dale vuelta. mentalidad, de- esa Que eso es lo que hace lo de de las Barça. cosas. Revuélvete. Siempre. Yo los admiro a todos ustedes porque son bastante unidos, son muy unidos. Yo eso lo desconozco, porque nunca lo he vivido. ¿sabes? Yo, mi familia, a lo que llamé un día familia fue a estar en el seminario, a los curas y esto, era lo que llamé un día familia, que era lo más unido o lo más parecido a una familia, porque éramos unidos. Claro, claro. Y era una edad que es cuando necesitas a la familia. Cuando necesitaba. Porque de los pequeños que todavía necesitan a la familia, pues yo creo que Pero en es la más importante adolescencia, en estas edades que vean que te Pero apoyan. fíjate que yo a los, es lo que le digo a Estela, lo que la mayoría de niños siempre se siente bien entre su infancia hasta los 15 años siempre. Yo no, yo lo que deseaba era irme.
para poder seguir estudiando. Por eso me largué de casa. O sea, no tanto por irme a estudiar para cura, sino que para seguir estudiando. Porque mis padres de entrada ya me habían dicho, cuando tú llegas a los 20, sales de noveno grado, o lo que aquí llaman, que luego pasas de la ESO a bachillerato, entonces te dicen, me dijo mi padre, no, vas a aprender carpintería y a eso te va. Sí, no me lo traje. Entonces, Mira, todo eso no lo quería. Espera. No. Y me largué y me fui. Ahora sí que No era mi ideal de carrera, pero que Era la quería. salida. Era la salida para seguir Era la estudiando. salida. Era la única salida que veía en ese En ese momento era la momento. única salida. Era flipado. No me fue tan mal. Ah, no, era flipado. No, David, No. no. Yo creo que me ha ido mejor. Yo te admiro porque, cuidado, llegar a Sí, tener sí, no, es que eso, uno solo conocimiento y- es muy Es muy importante. difícil, tiene que ser muy difícil. Y menos mal que irse con el seminario también, por Sí, una porque parte. Porque en si otro no momento- coges otro camino, y lo mismo que dice familia del seminario, dice familia una banda que te Sí. puedes saber dónde te metes. Y aquí que hay tanta Claro. facilidad para eso. Por eso, que allí los caminos son como más bruscos, ¿no? Y Que aún aquí. estando en el A seminario, lo mejor. le digo yo a ella. Aquí- Yo vi pasar mucha gente en el seminario, pero muchos chavales llegaban, Llegaban ya luego sí, duraban ¿no? un año, 6 meses, un mes, y la mayoría decía, usted que no aguanto Muy yo duro, porque claro. extraño a mi familia y No no sé qué. aguantaba esa. La mayoría siempre era el No, problema, la porque había familia. mucha disciplina allí, había mucha disciplina, claro. Sí, muchísimo. Entonces Todo lo que- decía yo, pero eso, ¿por qué extrañan tanto a la familia? Decía, Eso por una Es que- parte es bueno, yo digo por una parte es bueno, ¿no? El tema de la, tiempos- de la familia, pero por otra parte puede ser también malo, porque no te deja el avanzar, es lo ¿no? que le he dicho. Porque a lo mejor tú, si hubieras estado así un poco con la cabeza, dices, oye, es que cómo voy a dejar mi familia, ¿no? Para irme a tantos Y no te vas. kilómetros, porque luego no los ves en años o no, ¿no? Entonces que por una parte es bueno, Es pero bueno, por otra parte pero también a lo tampoco- mejor te sientes como un poco mal, ¿no? De decir, Yo los siempre le he dicho a dejas Estela, o- yo he estado Claro. preparado para poder irme a cualquier parte del mundo y salir adelante. Claro, Siempre. claro, Le claro. digo, ahora con Sí. ustedes, porque les he cogido un mogollón de cariño.